caso Metástasis, esta madrugada la fiscal Diana Salazar solicitó que se dicte prisión preventiva para el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y 29 procesados, y arresto domiciliario para otro por tener más de 65 años de edad. Además, para todos solicitó retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes. Hasta las 3:20 de la madrugada, Salazar expuso chats encontrados en los teléfonos del narco Leandro Norero que muestran sus nexos con Terán y otros jueces de la Corte Nacional para obtener fallos favorables. En los chats consta que el abogado del narco Norero le envía los contactos telefónicos de Wilman Terán y del juez Luis Rivera para que los llame directamente. También una conversación en la que alias Estimado, operador de Norero, le dice que en la Corte Nacional de Justicia ya tiene comprometidos a varios jueces que cuando han ido a Manta les han dado un buen trato, entreteniéndolos con mujeres de buena presencia. Menciona a los jueces Byron Guillén, Walter Macías y a alias El Diablo, que según la fiscal es Terán. Jueces de la Corte Nacional incluso ayudaban a redactar los habeas corpus para Leandro Norero y su familia, recalcó la fiscal. Luego de escuchar a la defensa de los 31 procesados, el juez Felipe Córdoba emitirá su fallo sobre las medidas cautelares. Y al parecer esto recién empieza. El celular del patrón Norero le puso rostro a esto que se advertía como narcoestado. Lo advirtió en su momento el médico, político y periodista Francisco Huerta Montalvo, luego de entregar su informe de la comisión que él presidió y que investigó los hechos del caso Angostura, donde había un campamento al mando del exguerrillero de las FARC, Raúl Reyes. Ahora, este es el problema. Esta es la crisis en la que el país está sumergido. Pero hay un nuevo gobierno que deberá marcar alguna ruta, algún camino para salir de este marasmo. Lenin. Fernando, Samantha, buenos días. Buenos días también para Roberto Izurieta, secretario de Comunicación, quien nos acompaña desde los estudios de la capital. Roberto, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en tu programa. ¿Cuál es la mirada que tiene el gobierno sobre los hechos ocurridos alrededor de la función judicial, cooptada por organizaciones delictivas, infiltrada desde sus cabezas por el narcotráfico? Efectivamente, esto es una noticia que nos alarma, pero al mismo tiempo que nos da esperanzas. Bien hemos sabido, temido, que el sistema de justicia del Ecuador necesita una depuración. Es gran parte de los problemas, así como necesitaremos en su momento las suficientes reformas legales que nos permitan actuar frente a estos retos. El día de hoy, gracias a la labor profesional, valiente de la fiscal, damos inicio a un proceso que, como bien dicen en tu programa, es solo el principio de la depuración que es esencial para el combate a la violencia. ¿Se podría decir que el gobierno se congratula de que la Fiscalía de forma autónoma esté combatiendo a la corrupción, al crimen organizado? Así es, personalmente me enteré de esta noticia como nos enteramos la mayoría de los ecuatorianos cuando nos levantamos a las 6:30 de la mañana para escuchar los noticieros, el video de la fiscal. Esta suerte de asombro, pero al mismo tiempo de satisfacción y de esperanza. La satisfacción que se haga justicia, la satisfacción que comencemos un sistema de depuración y que tiene que comenzar desde ellos mismos, con la independencia de los poderes que garantiza los gobiernos democráticos. Este es un paso muy importante para el Ecuador que nuevamente nos llena de esperanza. Roberto, y si tanta era la satisfacción, ¿por qué no habían dicho nada? ¿Por qué este silencio de 24 horas por parte del gobierno ante un evento de tal magnitud que remueve los fragmentados cimientos de lo poco que queda de institucionalidad en el país? ¿Ese silencio también fue un asunto de estrategia o de estilo? ¿Qué pasó? Quizás soy el responsable de esa decisión. En temas judiciales, cuando otro poder del Estado, esto es el Poder Judicial, está tomando acciones para su depuración, creo que el rol de los otros poderes del Estado tiene que ser, al decirlo menos, sumamente delicado, respetuoso de esa independencia de poderes. Momentos como estos, los ciudadanos, todos los ciudadanos, estén en el poder legislativo, estén en el poder ejecutivo,
tengan partidos políticos, debemos actuar con prudencia, pero sin lugar a dudas, desde nuestra esfera en lo que se pueda cooperar con una acción tan valiente y profesional e importante para la depuración del sistema de justicia que se está llevando a cabo dentro de la misma esfera de justicia. Ahora, la fiscal advirtió que la respuesta al operativo Metástasis será una escalada de violencia y dijo que se lo había advertido, que lo había conversado con el Ejecutivo precisamente para que el país esté preparado y no se permita que grupos criminales continúen extorsionando y sembrando de violencia al país. Entonces, ¿cuáles son las disposiciones concretas que el presidente ha dado ante esta voz de alerta? En el Ministerio de Gobierno se está en alerta desde el primer día. Efectivamente, gran parte de la violencia que estamos viviendo es una violencia que se produce dentro de las mismas bandas criminales. No tengo la estadística correcta porque la están perfeccionando, pero tenemos que también comenzar a entender que, si mal no recuerdo del último estimado que hicieron, pero deben perfeccionarlo, alrededor del 70% de los crímenes violentos que vive el Ecuador son el resultado de una pelea entre bandas. Entonces, efectivamente, cuando se toman acciones a favor de la justicia, a favor de la regularización de una serie de actividades, se produce dentro de ellos una serie de movimientos sumamente graves que terminan en esa violencia entre las bandas. ¿Y qué va a hacer el gobierno, Roberto? ¿Ha dado la disposición de que se refuercen las cárceles, de que haya una militarización, de que más policías estén en determinadas ciudades del país ante la posibilidad, según la fiscal, de que la violencia se recrudezca como respuesta a estos operativos? El presidente de la República está viajando esta mañana a Guayaquil, tiene reuniones con el alcalde de Guayaquil, con los comandantes del ejército, con los comandantes de la policía, para hacer una primera evaluación, para tomar las acciones necesarias, pero la misma ley, para que nos demos cuenta en qué podemos apoyar los ciudadanos comunes en una lucha tan complicada, la misma ley de emergencia que está en el Congreso y que debe ser votada en los próximos días, es otro elemento que nos puede ayudar en esta lucha. Nos puede ayudar en esta lucha, en primer lugar, porque el Ecuador tiene problemas serios de recursos y la decisión del gobierno es no responder frente a ello con aumento de impuestos, sino apostarle al progreso. El presidente lo ha dicho en su discurso de posesión, que gran parte para combatir la violencia debemos trabajar en la generación de empleo, y este proyecto de ley tiene una serie de instrumentos que el mismo movimiento construye en su momento en la campaña de Fernando Villavicencio. Lo propusieron de qué medidas tenemos que tomar para activar, para promover el empleo joven, que es de los más afectados en todo este aspecto de la violencia que estamos viviendo. Permítame mantenerme por un momento más en el operativo Metástasis. Ante el enrostramiento que la fiscal le hace a la sociedad, ante la constatación de que eso de lo que todo el mundo hablaba ha sido cierto, y allí las pruebas exhibidas durante la audiencia de ayer y de esta madrugada, ¿cuál va a ser, Roberto, la propuesta del gobierno para reconstruir este país que luce destruido? ¿Van a aprovechar la consulta popular para ello o la consulta es para otras cosas? La consulta popular es un instrumento legítimo, es un instrumento necesario, es un instrumento del cual ha hablado el presidente de la República en su campaña y lo ha hablado aún en esta parte del inicio del gobierno. La consulta es importante cuando vimos un escenario electoral, sobre todo en primera vuelta, que arrojó casi el mismo resultado electoral a nivel legislativo. El Ecuador tiene un problema, uno de los tantos problemas que tiene, es que la configuración de las fuerzas en el legislativo son similares a la elección de hace 2 años. ¿Qué nos dice esto? Que más allá de los graves retos que tenemos en el país, ahí aparentemente no se han producido muchos cambios. Ojalá en la actitud de esa configuración de fuerzas, y una muestra de eso será qué es lo que pasa y el apoyo que están dispuestos a darle al país como una de las soluciones a los problemas económicos y sobre todo de violencia, generación de empleo.
Cuando esto no sucede, otra alternativa dentro del marco constitucional es la consulta. Efectivamente, es una de estas piezas importantes para producir el cambio en el país. En lo específico, ¿va a haber o no propuestas de reformas en relación a la justicia, al Consejo de la Judicatura específicamente, al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Va a ser una consulta útil que marque hitos o lo que tienen pensado pues no pasará de ser un plebiscito más? Yo siempre he sido respetuoso de los otros sectores y una de mis políticas es no dar primicias. Uno de mi trabajo principal es comunicar lo que sabemos. Lo que sabemos en este momento es que la decisión está tomada, que el proceso ha continuado y oportunamente será el presidente de la República quien anunciará cuáles son estas preguntas. En este momento histórico, a pesar de que yo en mis escritos soy una persona generalmente poco optimista del resultado en las consultas, en este caso particular, cuando existe un problema, el que he mencionado, de que tenemos una misma configuración política en la primera vuelta electoral en la Asamblea, la consulta se va a volver un instrumento muy necesario que el pueblo ecuatoriano tiene que tomarlo porque es otra de las pocas oportunidades que el Ecuador como país nos está dando para solucionar los verdaderos problemas del país. Y si el proceso de consulta está iniciado, ¿cuál es el cronograma que tienen en mente? ¿Cuándo van a estar listas esas preguntas para remitirlas a la Corte Constitucional? Se lo pregunto pensando, Roberto, en que el presidente dijo que en los primeros 100 días de su gobierno se iba a dar esa consulta, pero si la Corte Constitucional tiene 20 días para pronunciarse y el CNE 15 días para convocar y 60 días más para organizar el proceso, pues resulta que ya es tan tarde. Hasta 60 días. De la información que tengo yo, se está trabajando, el presidente está trabajando de manera muy cauta, muy reservada en las preguntas. Yo creo que en los próximos días comenzaremos un poco a conocer un poco más de cuáles son esas preguntas, una discusión interna, y yo esperaría que quizás en 2 o 3 semanas antes del Año Nuevo se puedan enviar estas preguntas para la consulta en los órganos pertinentes, que si bien recuerdo es la Corte Constitucional. En otras palabras, es un gobierno que está actuando de manera acelerada, propio de un presidente que tiene 36 años, y lo hemos visto en estas pocas 3 semanas, la cantidad de acciones que se están tomando desde el inicio. Las han visto, me imagino que ustedes, al interior del gobierno, porque la ciudadanía sigue esperando a que se presente, por ejemplo, el plan de seguridad, el plan económico. ¿Cuándo la ciudadanía va a conocer en detalle las acciones concretas que se van a adoptar en estos 2 ámbitos? Desde el punto de vista económico, que es una de las mayores urgencias que tiene el país, no solamente que la conocemos, hemos presentado un proyecto de ley emergente. No, Roberto, lo que sabemos es qué es lo que buscan para el corto plazo en lo que se refiere a liquidez, pero no sabemos cómo va a afrontar la crisis fiscal. El ministro no habla y el presidente tampoco. Yo no coincido. El proyecto de ley, cuando se discutía un proyecto de ley, tú tienes 2 escuelas de pensamiento históricamente en el Ecuador. Los fiscalistas que dicen que la solución a los problemas del Ecuador es aumentar los impuestos, y eso ha sido un proceso clásico que el Ecuador lo ha tenido en los últimos años, y en este momento con un nuevo gobierno la propuesta es apostarle al crecimiento. La propuesta es apostarle cómo podemos generar empleos a los jóvenes, dando una serie de apoyos a aquellas empresas que están contratando a los jóvenes. La propuesta es generar aún una serie de inversiones en el campo eso energético, en lo conceptual, de energías Roberto. limpias. Eso en lo conceptual, no, pero en lo específico, es por artículo. Sí, no es conceptual, es concreto. No, pero en lo concreto no se dice cómo se va a afrontar el déficit fiscal de 5.000 millones de dólares, cómo se van a pagar los 3.000 millones de dólares que se acumulan en atrasos, cómo se va a hacer para financiar los 10.000 millones de dólares que se requieren de financiamiento para el próximo año, eso también con crecimiento. Y si no crecemos, ¿qué pasa? Si no crecemos, estaremos en problemas. Pero de nuevo, la actitud clásica y facilista de afrontar los problemas que tú te refieres, y que hay muchos economistas que lo han dicho en este set y en muchísimos otros, que es muy simple la solución. ¿Cómo conseguimos 10.000 millones de dólares de recursos urgentemente? Hay una sola solución para aquellos que proponen esto: una subida brutal en impuestos, y lo que estamos apostando nosotros es al crecimiento
a la innovación y también a hacer un esfuerzo muchísimo mayor en el control del gasto público, teniendo en cuenta que el gasto público, alrededor de más del 70%, se ocupan básicamente en 4 áreas, 2 de ellas seguridad, porque tenemos policía, fuerzas armadas, y después tenemos educación y tenemos salud. Ahí está gran parte del presupuesto. Y gran parte del presupuesto son gastos corrientes de salarios. Cuando se dice, muy bien, vamos a disminuir fuertemente, vamos a eliminar la mitad de los empleados públicos, primero tendríamos el mismo problema que queremos afrontar con este proyecto de ley, que es la creación de empleos para jóvenes. Por lo tanto, 1, no es el momento. 2, para eso también se necesitaría una serie de reformas legales, porque aquellos demagogos que han dicho que lo han hecho, después de 2 años de procesos legales, esos empleados que aparentemente habían sido reducidos han regresado al Estado y tienen un problema muy serio en el Estado, porque básicamente no se puede cooperar con ellos, porque se ha dado una situación judicial sumamente compleja. Roberto, para focalizar subsidios... Los problemas complejos requieren planes. Para focalizar subsidios tampoco es el momento. Absolutamente no. Es sin lugar a dudas una medida, si se quiere, necesaria, pero la subida de los combustibles en el momento político que estamos viviendo no es un tema que se haya discutido o pensado en el gobierno. Para eso habría necesitado otros gobernantes y no el presidente que tenemos ahora, que cree en apostarle al crecimiento, apostarle a la innovación, apostarle al empleo juvenil, y con un poco de austeridad fiscal y la búsqueda de inversiones extranjeras estamos convencidos que vamos a salir. Eso hacia adelante. Hablemos de hoy, porque una de las dudas que existen es si el gobierno va o no a poder pagar sueldos y décimos en diciembre al sector público. Estamos a mitad de mes. ¿Lo tienen resuelto ya? Va a pagar el ministro de Finanzas, ha hecho enormes esfuerzos para conseguir estos recursos, y de la información que tengo, de la conversación que tuve con él ayer, los esfuerzos han sido inmensos y esas obligaciones serán cumplidas. Roberto Izurieta, secretario de Comunicación. Gracias, Roberto, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín.